¿verdad? Y esa fuerza, esa energía, esa valentía, solamente lo produjo Dios en él, porque él estaba pegado a Dios. David fue uno de los hombres que siempre confiaron en Dios y para todo pedía dirección a Dios para hacer las cosas. Él sabía perfectamente que sin Dios era un hombre débil, era un hombre cualquiera, era un hombre sin fuerza. Él sabía perfectamente que si él no ponía su confianza en Dios, él estaba acabado, estaba vencido. Pero él dijo, con mi Dios asaltaré muros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él sabía perfectamente que es necesario estar apegado a Él. Y en este tiempo, hermanos, es de vital importancia que nosotros luchemos por estar pegados a la vid. Hay mucho cristianismo aparente, mucho cristianismo, hermanos, que parece ser que es rama, pero en realidad están despegados, porque el fruto nunca aparece. Y se debe a que en este tiempo hay mucha distracción. En ese tiempo se debe a que, hermanos, el pecado está aumentando. Y la Escritura dice que por multiplicarse el pecado, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado de saber qué tiempo estamos viviendo. ¿Por qué las iglesias a veces están solas? ¿Por qué los líderes a veces en vez de ir hacia adelante retroceden? ¿Por qué algunos dejan sus puestos? ¿Por qué algunos cristianos se resfrían fácilmente por cualquier cosa? Porque estamos viviendo, hermanos, en tanta distracción que se olvida estar apegados a la vid. Hasta a veces se cree que haciendo lo nuestro es servir a Dios, pero no es así. Por eso el Señor nos recuerda en este día que Él es la vid verdadera. Puede haber vides diferentes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de uvas en este tiempo. Hay chicas, hay grandes, hay negras, hay verdes, hay rojas. Pero dice, yo soy la vid verdadera. Y la vid verdadera, hermanos, es el Señor Jesucristo. Nosotros podemos estar pensando que estar apegado a mi patrón, que estar apegado a mis intereses me va a producir fruto, que me hace perseverar en las cosas de Dios, pero esa vid no es la verdadera. Porque podemos poner nuestra confianza en cosas terrenales o materiales o en personas que no nos van a permitir dar un fruto verdadero. Y el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y eso, cuando yo leo eso, a mí me emociona porque hermanos, la iglesia, al ser bautizada en su nombre, recibir el Espíritu Santo, tener el conocimiento de su palabra, están limpios. Estamos limpios. Y estamos preparados para llevar ese fruto que Dios quiere que llevemos. No tenemos impedimento, no tenemos, hermanos, excusas. Ya estamos limpios para poder llevar ese fruto que agrada a Dios, que produce, hermanos, ese gozo de Dios en la iglesia. Y esto, claro, se los dijo a los discípulos, pero también es para nosotros. Porque los discípulos estaban con Él y Él los limpió por su presencia, por su palabra, por su Espíritu Santo, y ya estaban limpios, y por eso ellos hicieron el trabajo abundante de llevar mucho fruto para el Señor.
Aún fueron capaces de dar sus vidas por el evangelio, porque ellos estaban limpios y cada vez llevaban más fruto a Dios. Y eso es, hermanos, lo que nosotros en lo personal o como iglesia debemos reconocer, debemos, hermanos, no olvidar que estamos limpios por la palabra. Gloria a Dios. Y Dios, hermanos, es el que nos limpia para llevar más fruto, dice su palabra. Él es el que nos limpia. Lo que nosotros hagamos no nos limpia para llevar fruto. Cuando hacemos lo que Él quiere y lo que Él pide y lo que Él manda en su palabra, eso es permitir que Él haga en nosotros esa limpieza. Pero ahí a veces entra la confusión de que, bueno, yo voy a hacer esto y yo pienso que está bien, yo pienso que no pasa nada, pero es tú limpiando tu conciencia, limpiando tus principios, limpiando las cosas en tu hogar, en tu trabajo. Pero es necesario que nosotros entendamos que Él es el que limpia para darnos más y llevar más fruto. No hay que confundirnos. Lo que hagamos nosotros no nos limpia. Solamente estando apegados a Él es como podemos fructificar. ¿Verdad? Usted, hermano, hermana, tienes que estar apegado al Señor. Tú sabes cómo está uno apegado a Él. Hay que estar orando, hay que estar leyendo, hay que estar, hermanos, perseverando en la iglesia, hay que unirnos en el mover de la iglesia. Hay que estar compartiendo el evangelio con otras personas. Hay que estar luchando porque nuestra familia camine en el camino de Dios. Todas aquellas cosas que la palabra de Dios ya sabes que dice, hay que estarlas haciendo. Y eso es, hermanos, que Él nos está limpiando, porque nosotros permitimos que Él nos limpie, permitimos que Él influya en nosotros. El fruto, hermanos, se da porque estamos pegados al árbol. Por eso se da el fruto. Y dice Él, separados de mí, nada pueden hacer, nada pueden fructificar. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Porque estás pegado a Él. ¿Por qué lees la palabra? Porque estás pegado a Él. ¿Por qué oras? Porque estás pegado a Él. ¿Por qué oras por un enfermo y sana? Porque tú lo haces y Él es el que obra el milagro. Todo lo que hacemos, hermanos, es porque Él obra en nosotros para hacerlo. En ningún momento nosotros podemos decir, no, es que yo me consagro, es que yo hago esto, hago aquello. Sí lo haces, pero el que hace la obra, el que hace que el fruto se produzca es Él. La rama solamente lleva el fruto, pero Él lo está haciendo producir desde la raíz con los nutrientes que llegan hasta la rama y la rama empieza a llevar el fruto. Y esto, hermanos, es muy sencillo y muy grande de aprender. Si nosotros no estamos apegados al Señor, no podemos fructificar. No puedes ser feliz espiritualmente. No puedes prosperar espiritualmente, emocionalmente. No se puede porque estamos despegados de los nutrientes que la raíz, que el tronco nos da. Entonces, hermanos, dice la Escritura que Él, por este proceso de alimentarnos desde la raíz, dice que Él obra en nosotros en el querer y en el hacer. Cuando tú tienes un sentimiento de obrar bien, de hacer algo, de ir, de venir,
por las cosas de Dios, es porque Él está obrando en ti. No es un deseo tuyo, no es un deseo independiente de la voluntad de Dios. Es que Él obra en el querer y en el hacer por su buena voluntad. Y porque tú te estás prestando como rama para que ese fruto se produzca. Pero si la rama no se presta, si la rama se impide a sí misma, entonces no va a haber fruto. Por eso es que tenemos que entender que nosotros en dado momento somos árboles independientes unos de otros para fructificar. En el sentido humano, una rama no le puede decir a otra rama, préstame tu rama para que produzca en ella en mí. Eso no se puede. Y en el sentido espiritual pasa que sí se puede y sí se hace. No, es que mis padres son cristianos y ellos oran por mí y yo me quedo aquí en la casa. Y de alguna manera tengo una cobertura espiritual. Hermanos, posiblemente se dé algo, pero no es correcto. Cada uno tiene que buscar su propia salvación. Cada uno debe llevar su propio fruto que agrade al Señor y ese fruto por el cual Dios está esperando en ti. Recuerdo que cuando uno va al campo, hace mucho que no voy, pero cuando iba, hay unas ramas de árboles gruesas, esas ramas. Y en esa rama, hermanos, empieza a salir una rama diferente. ¿Por qué? Porque esa rama buscó una ranura, buscó una oportunidad de injertarse sola en ese árbol diferente, y entonces esa rama se injerta con el tiempo y se está alimentando de ese árbol que no es él. Es como un tipo que dicen, un tipo zángano, que se alimenta de otros. Y esa rama se pega a ese árbol, pero no es del árbol, sino que ella encontró la manera de apegarse y entonces se está alimentando. ¿Verdad? Y eso no es correcto. ¿Verdad? Nosotros somos árboles independientes y tú tienes que dar tu fruto como árbol, el fruto que Dios quiere que des.